El TDAH no es distracción y no, tampoco es algo que solo le pasa a los niños. Quiero explicarte qué es eso del TDAH, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica, qué diferencia hay entre TDAH infantil y TDAH en adultos. Así que si este tema te interesa, quédate. Pero antes me presento. Yo soy Gaby Rodríguez, coach especialista en TDAH y quiero darte la bienvenida a mi canal donde estaré subiendo mucho contenido sobre el TDAH de una forma cercana y sobre todo sin juicio. Así que sin más dilación, adelante vídeo. Y por supuesto, para que no se me olvide nada, lo tengo todo aquí apuntado. Y la primera pregunta que siempre suelen hacerse es ¿qué es el TDAH? Si bien es cierto que se asocia el TDAH con moverse mucho, esa inquietud durante todo el día o falta de atención, la cosa va un poco más allá. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente a la atención, a la actividad, a la emoción y a la impulsividad. Y por supuesto, ¿qué no es el TDAH? El TDAH no es mala educación, no es pereza, no es falta de inteligencia, sino que se nace con este proceso del neurodesarrollo y que se va a mantener durante el resto de la vida. Entonces, ya hemos dicho que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, o sea que nacemos con él, pero queremos saber cómo se manifiesta. En el caso de los niños, por ejemplo, se presenta de tres maneras. La primera, de forma predominante inatenta. ¿Qué significa esto? Que los niños se distraen fácilmente, pierden las cosas, parece que no te están escuchando cuando en realidad sí lo están haciendo y sobre todo le cuesta terminar las tareas. La presentación número 2 es la hiperactiva impulsiva. Esta se caracteriza por un movimiento constante, interrumpe con mucha frecuencia, no puede estar sentado en un mismo sitio por largos periodos de tiempo y sobre todo habla en exceso. Y la tercera presentación es la combinada. Aquí pues hay un poco de la primera y de la segunda presentación. Ahora bien, como dato curioso, tenemos que los niños es más fácil diagnosticar porque al ser niños son más hiperactivos, corren más, se mueven mucho más, tienen esta inquietud que a simple vista se ve. En cambio, las niñas, esta hiperactividad física no está tan presente, pero no quiere decir que a nivel psicológico sí esté con mayor predominancia hasta llegar a la adolescencia donde esto se apacigua y las niñas pues tienden a ser más soñadoras, un poco más introvertidas pero despistadas, pero lo que sí tienen en común es el despiste, los olvidos y esta capacidad de empezar una tarea pero no poder a cargo. En los adultos se manifiesta de otra manera. Esta impulsividad física nuevamente pasa a disminuir y comienza a ser una hiperactividad interna. Las emociones se desbordan con muchísima frecuencia. Aparece nuestra querida amiga la procrastinación. Esta capacidad de empezar tareas, sostenerlas en el tiempo y finalizarlas también se hace una lucha constante. Luego aparece la dificultad de priorizar tareas y sobre todo de gestionar el tiempo. Así que como adultos la presentación es un desbordamiento y un caos interno. Y ahora vamos a contestar una de las preguntas que se repiten con mayor frecuencia. ¿Cómo se diagnostica el TDAH? Lo primero que debemos saber es que el TDAH no puede ni debe ser diagnosticado por inteligencia artificial, entiéndase ChatGPT o cualquier plataforma online. Para hacer un diagnóstico adecuado sobre el TDAH es importante acudir a un especialista. Y me dirás, Gaby, hay muchos especialistas, ¿a cuál voy? Efectivamente, tiene que ser un psicólogo o un psiquiatra o neurólogo que esté especializado en el TDAH o bien en temas de neurodivergencia. Una vez tengas ubicado a tu profesional, el comienzo para hacer este diagnóstico será una entrevista personal. Aquí evaluará tus síntomas, evaluará cómo te afecta en tu día a día,
verá cómo ha sido tu infancia, vamos, una entrevista clínica completa. Luego, a partir de aquí, empezará a aplicar herramientas como test, por ejemplo, donde verificará que efectivamente hay TDAH. Y te preguntarás, ¿por qué no puede ser con un test cualquiera? ¿Por qué tiene que ser un especialista? La respuesta es porque el TDAH viene acompañado un 90 y tanto por ciento de veces con otras patologías, con otros trastornos, por ejemplo, la dislexia, altas capacidades, el TEA. Entonces es necesario que este especialista sepa de neurodivergencia porque aquí podrá atajar cuál tiene mayor predominancia o cómo actuar en caso de que tengas TDAH acompañado de. La segunda pregunta que se suele hacer mucho es ¿cuántos tipos de TDAH hay y cuántos grados hay? Pues te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. ¿Te acuerdas que hace rato hablamos sobre cómo se manifiesta en el caso de los niños con 3 formas? En el caso de los adultos, estas mismas características se siguen manteniendo, es decir, la predominancia inatenta o la predominancia hiperactiva. Entonces, o la que es combinada. Entonces, en cuanto a grados tenemos a esos 3, pero en cuanto a intensidad no es que hay mucho TDAH o poco TDAH, sino la intensidad va a depender en cómo afecta a tu vida. Es decir, si este TDAH afecta de forma leve, de forma moderada, severa o muy alta. Entonces, eso de que te digan, es que tienes mucho TDAH o tienes poco TDAH, o es que no se te nota que tienes TDAH, realmente ya sabes cuál es la respuesta. Si te dicen no es que no se te nota TDAH, es que una persona con TDAH ha aprendido a enmascarar todos los síntomas y ha aprendido a crecer y a vivir ocultándolos debajo de la mesa para sentirse un poco normal, aceptado o que encaja en un espacio público. Entonces, resumiendo, no es que tengamos mucho TDAH, poco TDAH, o más TDAH o menos TDAH, sino que va a depender sencillamente en el impacto que tenga en tu día a día. Y antes de finalizar el vídeo, quiero hablarte sobre los 4 mitos que más se repiten en el TDAH, porque sí, hay muchos mitos y los vamos a desmontar. El mito número 1 es que el TDAH ahora está de moda, es que ahora todo el mundo tiene TDAH. La respuesta es no. ¿Y por qué te digo que esto forma parte de la lista de los mitos? Es que el TDAH ha existido de siempre, de toda la vida. Solo que hoy en día, en la actualidad, hay más estudios científicos, hay mayor investigación, hay mayor divulgación y por ese ruido que se está haciendo también en redes sociales y a nivel científico se conoce un poco más. Anteriormente se infradiagnosticaba o, como dije al principio del vídeo, suele venir acompañado, es una patología con comorbilidad, ¿qué significa esto? Que viene acompañado, se diagnosticaba lo que estaba alrededor del TDAH y realmente el TDAH pasaba debajo de la mesa. Entonces se podía confundir con ansiedad, con estrés, con depresión, con autismo o con cualquier otra patología. Así que el TDAH no es que esté de moda. Ahora hay mayor herramientas, hay mayor divulgación y por eso se permite conocer y hablar más sobre este tema. El mito número 2 es que el TDAH es falta de disciplina. Y déjame decirte que no. Una persona muy disciplinada es una mente con TDAH. El problema está en el funcionamiento de su cerebro, que necesita dopamina para arrancar, para empezar una tarea, para mantenerla y sobre todo para acabarla. Sin estos niveles de dopamina, la atención, la motivación cae, pero te aseguro que una persona con TDAH tiene y ha buscado todas las herramientas habidas por haber, por ejemplo, notas, post-its, agendas, alarmas, Alexa incluso, y aún así siempre hay algo que se escapa. Entonces, créeme que cuando te digo no es falta de disciplina, es que la disciplina la hay. La cuestión está en que el cerebro no sabe cómo mantener en un largo periodo de tiempo este sistema. Quizá es porque el que estás utilizando no te funciona. El mito número 3 es que el TDAH solo afecta en el colegio y la verdad es que no. Si bien es cierto que a nivel escolar o en los niños lo tenemos más identificado por esta
este exceso de movimiento, esta energía de no parar, de correr, de estar inatento, de no poder concentrarse a la hora de estudiar o hacer una tarea, no solamente es algo que se da en el colegio, es más visible, pero de adultos se manifiesta de otras formas. Como te dije hace rato, la cuestión va a nivel interno. Por ejemplo, a la hora de ponernos a estudiar y concentrarnos, este problema va a existir tanto en niños como en adultos. Así que por eso es un mito. No solo ocurre en el colegio y cuando crezcas se te quitará, porque nos dura toda la vida. Y esto me permite entrar en el mito número 4. De adulto, el TDAH se pasa. La verdad es que no es así. Al ser el TDAH un trastorno del neurodesarrollo, nacemos con él y lo mantendremos el resto de la vida. Lo que sí marca la diferencia es que muchos diagnósticos de TDAH en adultos consiguen que la persona entienda y comprenda muchas actitudes y muchas acciones del pasado y en este momento se sienta como alivio. Ahora ya entiendo por qué era así, ahora entiendo por qué me comportaba así, ahora entiendo por qué me costaba estudiar, por qué me movía tanto, por qué era tan inquieta, por qué una persona aprendía un texto en 5 minutos y a mí me costaba un poquito más. Entonces, en la etapa adulta esto es lo que permite entender. Otra parte que me gustaría mencionar, pero muy de forma sombría, es que sí, el TDAH puede ser medicado, pero esto es algo que será bajo el criterio del especialista y que hablaremos de ellos en otros vídeos. Y ahora seguramente estarás diciendo, Gaby, ya tengo mi diagnóstico de TDAH. A partir de aquí, ¿qué puedo hacer? Pues tienes varias opciones. El camino que te queda por recorrer es bastante largo, pero ojo, no tienes por qué hacerlo solo. En primer lugar, si ya tienes tu diagnóstico de TDAH, el especialista que te haya diagnosticado está encargado y capacitado de hacer ese acompañamiento en el que a través de terapia puedes trabajar esos traumas, esos daños colaterales que has tenido desde la infancia, porque recordemos que este mensaje constante de eres vaga, eres floja, no te concentras, no sirves para esto o para lo otro, pues va haciendo daño en nuestra autoestima y crecemos con las creencias limitantes que el día de mañana o de adultos, cuando nos toca enfrentarnos a una actividad, a un nuevo puesto de trabajo, pues nos genera este síndrome del impostor, que es esta vocecita que tenemos aquí constantemente, cual lorito, diciéndonos si no lo vas a conseguir o si sabes que la vas a fastidiar dentro de nada o este trabajo no es el trabajo de tus sueños y lo vas a echar a perder. Entonces, el acompañamiento es súper importante una vez tengas tu diagnóstico de TDAH. Por otro lado, mi función como coach es trabajar contigo a partir de tu sospecha o tu diagnóstico ya en concreto para ofrecerte las herramientas para decir, vale, pues ya tengo mi diagnóstico, a partir de aquí, ¿qué hago? Necesito empezar a funcionar de acuerdo a cómo funciona mi cerebro. Vamos a crear herramientas individualizadas que realmente sí te funcionen y que sean sostenibles en el tiempo. Y aparte de esto, como tips extra, es muy importante hacer un trabajo de psicoeducación. ¿Qué quiero decir con esto? Tu familia, tu círculo de amigos, tus compañeros de trabajo e incluso tus jefes deben saber que tienes TDAH. Sobre cómo contarlo o si contarlo o no, hablaremos en el siguiente vídeo. Pero es muy importante que todas las personas que te rodeen tengan esta información porque necesitas crear espacios y estructuras adecuadas a ti. Por ejemplo, en casa, buscarte una persona ancla que sea la que se encargue de recordarte pequeñas tareas, como por ejemplo, cuando vas a salir, llevas las llaves, llevas el móvil, llevas tu cartera. No es que va a ser tu esclavo, pero sí va a ser la persona en la que te puedes apoyar y a partir de aquí ir generando el hábito de las cosas que debes hacer para mantener tu rutina. Y si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por haberme acompañado. Espero que toda la información que te haya dado hasta aquí te haya sido útil, sobre todo te haya despejado dudas y la intención
es ir haciendo poco a poco estos vídeos un poco más largos, ya que me parece que son temas que a nivel pedagógico necesitan una explicación con mucha más calma y no solamente en pequeñas cápsulas de 1 minuto, que no digo que no, que va muy bien. Y también te invito a que vayas a mis otras redes sociales como gaby.coachtdh, que ahí sí que podrás encontrar esas capsulitas más cortas, pero en un principio este vídeo, la creación de este vídeo fue gracias a una de las preguntas que suelen repetirse en mis seguidores en las otras redes y que por supuesto creo conveniente poder compartirla con todos vosotros. Así que este va a ser el primer vídeo de toda esta serie larga hablando sobre el TDAH. Cualquier duda, cualquier comentario os leo allá abajo y sobre todo si os interesa algo en particular acerca de este tema, dejármelo en comentarios o escribírmelo por privado, que seguramente voy a sacar un vídeo contestando a todas vuestras preguntas. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en la semana que viene.